a ver si esta transmisión sí funciona y esperando que el internet ayude, ¿verdad? Bueno, pues los que se vayan a conectar nuevamente, hoy vamos a iniciar el capítulo 13 del libro de Reinventarse de Mario Alonso Puig. En la transmisión anterior, que se cortó, estaba yo hablando un poco sobre lo que es la joya de la lectura, así es que pues vamos a darle rápido antes de que nos falle otra vez la transmisión. Espero que en esta ocasión sí funcione. El capítulo 13. Bueno, como lo decía hace un momento, no me considero una gran experta en este tema, pero lo poco que he leído, investigado y lo que entiendo es lo que transmitiré el día de hoy. Esta parte del libro creo que es donde concluye un poco en la parte médica, por decirlo de alguna forma, porque los siguientes capítulos ya son un poco más trascendentales. Hablará del perdón, hablará de un brinco de la oscuridad a la luz, hablará la forma de una nueva vida. Pero bueno, este último capítulo habla sobre el cerebro celular y espero poderlo transmitir en un poco en la forma en que yo lo aprendí o lo entendí. Mario Alonso Puig nos habla sobre las personas que descubrieron el ADN, y el ADN en algunas cuestiones nos ha enseñado a través del genoma humano todo lo que es la información genética que tenemos los seres humanos. Él menciona el ADN se encontraba en el interior del núcleo celular. Eso otorga a dicho núcleo la categoría de cerebro celular. ¿El cerebro es el que decide o es el que ejecuta? Es una de las preguntas que hace Mario Alonso Puig. El cerebro es fundamentalmente el que decide lo que otros órganos luego han de ejecutar. Pues bien, si este fuera el caso, el cerebro celular no se encuentra en el núcleo de la célula, por más que tenga en su interior el ADN, o el ADN es lo que nos ayuda a conocer cierta información o nos da ciertas características. Hubo un tiempo en que yo tenía la inquietud de estudiar genética, y en el proceso del acompañamiento de las adicciones, hoy que platicaba con una persona, conforme hay algunas cuestiones que nosotros arrastramos en carga genética, aunque pareciera que no. Cuando hay personas que llegan conmigo en algunas situaciones, ya sea emocionales, físicas o inclusive en procesos adictivos, siempre dentro del acompañamiento terapéutico es bueno investigar un poco como la línea genética. Si tú vienes de una familia que es propensa a ya sea enfermedades físicas, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedades del riñón, artritis, inclusive cáncer, que podemos a lo mejor en carga genética, generación tras generación, traer como esta predisposición. No nos define la carga genética, pero sí tenemos como esta corriente o esta línea. Pero la genética también puede arrastrar ciertas cuestiones mentales y emocionales. A mí, cuando me tocan ciertas personas con depresiones muy crónicas, muy agudas, con algunas personas en algunos tipos o procesos de pensamiento, trastornos obsesivos, tengo una chica que está diagnosticada como maníaco-depresiva, ciertos brotes psicóticos. Sí es bueno un poco investigar si son personas que vienen de esta línea de carga genética. Oye, en tu familia hay una persona o hay algunas personas de tu familia, ya sea de padre o madre, que tengan algún tipo de enfermedades, no sé, físicas, psicosomáticas, mentales, emocionales, porque pareciera que no, pero a veces, no, como lo quiero aclarar, no nos define, pero a veces la carga genética sí nos puede predisponer un poco. Y hay personas que vienen de familias depresivas, hay personas que vienen de familias adictas, hay personas que vienen de algunos tipos de comportamientos, y de hecho Mario Alonso Puig nos los dice aquí. Hoy cada vez está más claro que el verdadero cerebro de la célula no está en el núcleo, sino en la membrana. Es la membrana la que está en contacto con todas las sustancias químicas que viajan por la sangre y que incluyen desde las llamadas moléculas de la emoción. La membrana de la célula, por sus múltiples receptores o puertas de entrada,
es la que se hace tremendamente sensible al medio químico en el que vive, a la posibilidad de que las personas, dependiendo de nuestro estado de ánimo habitual, podamos favorecer la expresión de unos genes y no de otros. Cada vez va estando más claro que si bien la medicina nos puede ayudar mucho a contribuir con una enfermedad, nosotros tenemos algo que decir a la hora de evitar que surja dicha enfermedad, y también mucho que decir a la hora de combatirla. En algunos procesos la carga genética sí nos ayuda. Lo que ellos dicen es que cuando una persona se ha acostumbrado a vivir atrapada en una personalidad determinada, también ha quedado recluida a vivir en una especie de caja, una verdadera prisión, sin darse cuenta de esta situación, que a lo mejor muchos le llamarán una zona de confort genética, por decirlo de alguna forma, que es profundamente limitante. Dentro de esta zona, lo que dice María Alonso, a sentir de una manera, a tener en nuestra sangre una química determinada, a tener ciertas emociones determinadas. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que entender que el ADN es como nuestra fórmula a través de las células. Lo que nos dice en este capítulo María Alonso Puig es que los seres humanos experimentamos como este lenguaje. A mí me parece tan maravilloso ver que los seres humanos somos tan complejos, que somos una de las criaturas que nos dotó Dios de una capacidad impresionante. A mí me está tocando, como si no tuviera mucha chamba, ir a colaborar en un centro de rehabilitación. Voy a estar yendo una vez por semana a darles un curso o un taller a los chavos que están internos. Entonces, es un taller de manejo emocional, pero más que nada va a ir guiado a la reinserción social de todos los que están internos dentro de este centro de rehabilitación. Había un chavo que me decía que me gustó la palabra, y de hecho le dije, no la había escuchado en estos, él era multirecaído, ¿no? O no me acuerdo cuál era la palabra, pero que ya llevaba 9 centros de rehabilitación, y que él no entendía en algunas cuestiones porque si salía consciente que quería rehacer su vida, no podía, o había algo que era más fuerte que él, por decirlo de alguna forma. María Alonso Puig nos dice, y yo creo que en algún punto nosotros hemos escuchado la frase, el cuerpo tiene memoria, porque él dice que dentro de esta carga genética que nosotros tenemos, las células o el ADN que tenemos, sobre todo las células, porque dice que tienen como este contacto con la sangre y este contacto con nuestro estado inmune, nuestro sistema inmune, dice que las células se acostumbran a una manera de sentir, a tener en nuestra sangre una química determinada para poner en marcha nuestras emociones, que son un reflejo de la forma en que nosotros pensamos y sentimos. Hay personas que reaccionan inmediatamente con ira ante la más mínima provocación. Hay seres humanos que experimentan profundos sentimientos de culpa, sencillamente cada vez que ocurre algo doloroso. Es importante saber que muchas de nuestras emociones no son nada más que patrones automáticos de respuesta, puros automatismos que hemos forzado una y otra vez a lo largo de los años. Esta membrana de nuestras células se necesita desarrollar y tiene muchos receptores, en lo cual nos dice que hay una posibilidad de que también nuestra carga genética esté acostumbrada al modo o al estilo de vida que tenemos. Entonces, él dice que si nosotros estamos hechos de hábitos físicos, hábitos mentales, hábitos emocionales, el cuerpo tiene una gran capacidad de adaptarse a la vida que tú le has dado. Yo les decía a estos chavos en el centro de rehabilitación, cuando tú no te haces consciente de las dimensiones que tiene el ser humano, cuerpo, mente, alma, esencia, y estas 3 dimensiones forman un ser humano, y a las 3 áreas las tenemos que trabajar. La semana pasada hablábamos de lo importantísimo que era el tener niveles de sueño, descansar, la respiración. Lo que nos dice entonces ahora María Alonso Puig es que dice
que tenemos que estar conscientes que nuestra genética, nuestras células, nuestro cuerpo, tiene cierta información que nosotros tenemos que empezar a reprogramar, por decirlo de alguna forma. Si nosotros estamos empezando a trabajar con nuestros pensamientos, con nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestras reacciones emocionales, entonces él dice que hay una parte que cuando nuestras células han estado durante mucho tiempo sumergidas en un medio químico con ciertas moléculas, son estimuladas y llegan a tener un cierto patrón de conducta. Por eso dice que a partir de ese momento el cuerpo, hasta cierto modo, exige esas sustancias que le damos a través de las emociones. Él dice que entonces estamos hablando de un proceso un poco adictivo. La ira genera ciertas emociones. A lo mejor la cuestión del cortisol, el litio, la sensación de sentir hasta cierto punto placer a través de la ira, hasta cierto punto sentirnos bien en un estado depresivo, que nosotros tenemos que entender que la parte que nos está diciendo aquí María Alonso es que tienes que hacerte bien consciente que tienes que reeducar absolutamente todo. Estamos empezando con la mente, nos dice en el capítulo anterior que tienes que tener este proceso de descanso, de sueño, de tener niveles, pero que también tienes que aprender a reeducar el cuerpo, porque muchas veces nuestro cuerpo va a ser el que la mayor parte de las veces nos domina o nos sabotea. Voy a dar un ejemplo. Yo a veces les digo a los chavos que consumen alguna sustancia, vamos a atacar este proceso de dejar de drogarte, dejar de fumar, inclusive los que dejar el refresco, dejar el azúcar. Vamos a empezar un poco a trabajar con pelearte un poquito con el cuerpo, reeducar el cuerpo, tener este proceso de autodominio, de disciplina. Porque en algunas cuestiones, aunque yo estoy bien consciente que no puedo ingerir cierta sustancia, mi cuerpo me lo pide. La reacción física o la reacción genética me lo pide, porque mi cuerpo está predispuesto a necesitar de esa sustancia, ya sea de ingesta o ya sea emocional, porque llega un momento en el que el mismo cuerpo está acostumbrado al estrés y te lo pide. El mismo cuerpo está acostumbrado a la tristeza y pareciera que no, pero nos predispone. Entonces hay que aprender a dominar el cuerpo y a darle, como decía en el capítulo anterior, el debido descanso, pero también entonces darle esas dosis que necesita para que no te domine. Hacer ejercicio, canalizarlo de otra forma, hacer ejercicio, meditar, respiraciones, meditaciones trascendentales, pero hay que aprender, como dice él, si tenemos una predisposición genética, a también a reeducar el cuerpo. Y si el cuerpo está acostumbrado al estrés, tenemos que empezar con estos procesos de acostumbrarnos a estar tranquilos. Yo no sé si a ustedes en algún punto les ha pasado que aunque inconscientemente de repente tú puedes estar tranquilo y hay personas que tienen como bien, no sé, la quijada como muy, a mí me pasa a veces que siento cuando estoy como con los hombros muy así, digo, ay, relájate Rebeca, no pasa nada, o el ceño, o ciertas cuestiones, porque dice que hay que ayudarle al cuerpo, porque el cuerpo está acostumbrado a lo que tú le das. Él menciona que a veces podemos verlo como un círculo vicioso, en el que inicia un esquema de pensamientos, que los pensamientos generaron sentimientos que le dieron lugar a un vertido en la sangre en ciertas moléculas, las cuales actuaron sobre las células, produciendo ciertos cambios en las membranas. Después la célula se ha acostumbrado a estos cambios y exige que el cerebro vuelva cada cierto tiempo a liberar a liberar el mismo tipo de sustancias. Hay personas que en algunos cambios en la nutrición pueden ayudar en un estado depresivo, dice algunos que hacen ejercicio de una forma regular, y las personas que aprenden y practican ciertas metodologías respiratorias entienden que también hay ciertos cambios de ánimo. Lo que él nos dice es que
nuestro cuerpo puede estar acostumbrado a un estado de ánimo, e inclusive que lo podemos tener un poco en estas membranas celulares, y como él dice, este proceso pues te lo pide más. El estar en unas cuestiones que estamos acostumbrados a la ira, estamos acostumbrados al estrés, estamos acostumbrados a la tristeza, estamos acostumbrados a ciertas emociones, pero un poco lo que dice Mario Alonso, como lo dije en el inicio del video, no me declaro la mejor experta en este tema, pero sí estoy consciente que hay que son como eslabones. Este es la mente, este es el cuerpo y luego sigue todas estas reacciones que podemos tener. Está comprobado que el cuerpo, aunque somos uno en 3 dimensiones, cada uno de los 3 tiene su propia control sobre el ser humano. Como lo dije hace un momento, el cuerpo te puede dominar. De repente, si tú separas la parte corporal de la mente, hay momentos en que tú estás todo inmerso en tu mente y la mente puede dominar al cuerpo, porque creo que la parte trascendental del ser y de la esencia no la utilizamos mucho. Nosotros o nos dejamos llevar por nuestra mente y nuestros pensamientos, o nos dejamos llevar por los impulsos y por el cuerpo y las reacciones corporales. Entonces, lo que él dice es que nosotros, nuestro cuerpo, por decirlo, en nuestro ADN, en nuestras membranas, en nuestras células, están acostumbrados a esta carga de estados emocionales. Y que en algún momento, cuando tú dejas de tener estos procesos adictivos o estos círculos viciosos, el cuerpo te lo va a exigir. Cosa que yo les decía a muchos. Voy a dar el ejemplo más sencillo. Esto es agua, ¿no? Pero supongamos que es Coca-Cola. Y que yo tengo acostumbrado a mi cuerpo a tomar refresco diario, ciertas cantidades, hasta inclusive en ciertos horarios. Si yo dejo pasar esos horarios, va a llegar un momento en que el mismo cuerpo me lo pida. No solo la mente, puedo estar ocupada trabajando, pero va a llegar un momento en que el cuerpo te haga sentir dolor de cabeza, te hiperventiles, sudes, no sé. Pero va a llegar un momento en que el mismo cuerpo, como dice, si ya lo acostumbraste a ciertos horarios y ciertas dosis, te lo va a exigir. Porque nos estamos guiando, o el cuerpo a través de este proceso celular nos domina. Si yo me dejo dominar por todas las reacciones que tiene el cuerpo, por todo lo que el cuerpo me pide, e inclusive si lo mezclamos un poco con la bioquímica cerebral, los pensamientos y el cuerpo es lo que nos hace estar, como dice él, en estos círculos adictivos. Si yo a una persona le quito intempestivamente la Coca-Cola, y solo estoy hablando de refresco, el cuerpo va a tener su propia reacción. Algunas personas, se me bajó la presión, no, se me está bajando el azúcar, me duele la cabeza, algunos hasta se pondrán amarillos, algunos hasta temblarán, traigo la presión muy mala, dame un traguito de refresco porque me siento mal. La reacción física sí va a estar, E inclusive la reacción mental y emocional. Te puedes poner ansioso, te puedes poner depresivo, puedes hiperventilar, puedes sentirte que te estás mal, porque nos estamos dejando llevar por estas dosis que nos exige el cuerpo. Si tú estás acostumbrado a estar triste, si tú estás acostumbrado a tener estrés, si tú estás acostumbrado a estar en un estado irritable, identifica cómo tu cuerpo hasta cierto punto te domina. Yo cuando les digo a muchas personas, y una vez lo escuché en una junta antes con Armando, qué maravilloso sería cuando yo esté bien consciente de que estoy empezando a enojarme. No solo por una plática incómoda, porque el cuerpo me está empezando a avisar. Hay algunas terapias que una vez escuché que las hacían, que les ponían el oxímetro, este aparato que se utiliza en el dedo, que te empieza a medir la respiración y te empieza a medir hasta cierto punto la presión, y que en algunas sesiones, inclusive en sesiones de pareja, les ponían a cada quien el oxímetro, o en unas sesiones individuales, y tú empezabas a tocar ciertos temas, y el oxímetro empezaba a avisar cuando el cuerpo estaba o el corazón estaba palpitando más, con tocar ciertos temas, en simple terapia, o cuando estabas hiperventilando más, o cuando te estaba faltando el aire. Inclusive, cuando se hacían estos estudios con el oxímetro, se empezaron a hacer ciertas relaciones entre la reacción del cuerpo junto con ciertos temas y las emociones.
Entonces creo que el cuerpo sí nos puede avisar si lo sabemos separar. Cuando de repente estás empezando una plática y te está doliendo el ego o te está doliendo la emoción o quieres tener una reacción de defenderte o atacar, identifica cómo reacciona tu cuerpo. Porque imagínate, si ante un susto o alguna situación alarmante sentimos ese como hueco en el estómago, el cuerpo tiene muchas reacciones que nos avisa cómo funciona. Lo que pasa es que no lo escuchamos, lo que pasa es que el cuerpo camina en automático y nos domina muchas veces. Porque el cuerpo también, yo he escuchado esta frase, el cuerpo tiene memoria y el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a todo. Si tú a una persona la metes un año al gimnasio, vas a tener un cuerpo pero con la consecuencia de estar un año en cierta disciplina, en ciertos horarios, y lo vas a moldear como un cuerpo de gimnasio. Pero si esa misma persona la sacas del gimnasio y la pones un año a ser sedentaria, a comer diferente, a darle otro estilo de vida, ese mismo cuerpo va a tener la reacción del estilo de vida que le diste. Lo que significa es que hoy en día nosotros tenemos que identificar cómo manejamos nuestro cuerpo, cómo nuestro lenguaje o como el cerebro celular que él dice, nos tiene este eslabón entre reacción corporal y emoción. Porque yo después logré identificar que cuando una situación me estaba causando esta reacción de ira, de enojo, de defenderme, yo me daba cuenta que sí llegaba un momento en que hiperventilaba, pero más que hiperventilar y este momento de enojo, yo sí sentía que llegaba como esta sensación de la garganta. Hay personas que de repente sí dicen que hasta se les nota la respiración del enojo o hasta sienten que les hierve la sangre. A mí nunca me ha pasado así. Pero yo sí siento cuando estoy en estas cuestiones de sentirme atacada o muy enojada, mi reacción del cuerpo suele ser la respiración. La mayoría de las veces el enojo tiene que ver con la hiperventilación conmigo. La tristeza tiene que ver con la respiración y todo lo contrario, inclusive la postura corporal. Muchas veces nosotros tenemos que entender que la postura que tenemos refleja nuestras emociones. Entonces, la información que tenemos dentro de nuestra constitución, por decirlo de alguna forma, también suele reflejar estas cuestiones de cómo nosotros vamos procesando la información en nuestro ADN. Como lo he dicho, este no es un tema que yo te pueda decir, wow, o sea, me encantaría y siempre he querido estudiar genética en algún punto, porque el otro día escuché algo bien descabellado, pero no sé si sea pues pero toda esta cuestión que se ha dado de la clonación de personas, sí hay una cierta posibilidad de que una persona a través de la genética pueda clonarse. Y estaba como todo este estudio, ¿no? Que yo pudiera arrancar una célula mía y después, o un óvulo, y tomar una célula mía y a través de mi célula, y más o menos así escuché, poder hacer como una clonación, ¿no? Y entonces algo que me pareció un poco, inclusive María Alonso Puig lo dice aquí en este capítulo, lo que comparten las personas que son gemelos o que son, creo que menciona los siameses, dejen ver si lo encuentro aquí en el libro. Pero entonces él dice, los gemelos, dice, ni siquiera los gemelos que comparten exactamente la misma secuencia de ADN, no tienen el mismo carácter ni sufren las mismas enfermedades, suelen tener una relación en común, pero el ADN es tan particular y tan específico que ni los gemelos, y lo que ahí va con ellos es que esta chava decía que yo pudiera clonarme, ¿no? Ella daba a explicar un poco en esta cuestión de genética, que la genética tiene que ver, tenemos ciertos números de cromosomas Y, X, que las personas que tienen algún síndrome de Down es porque tienen un cromosoma de más y hay una falla, y todo eso son fallas genéticas, y que en algún punto se ha tratado de estudiar a través de la genética cómo corregir inclusive hasta ciertas enfermedades, que después
ha tratado de avanzar tanto la genética que a lo mejor tú a tus hijos en un futuro pudieras predisponer genéticamente la complexión, a lo mejor cierta... de qué partes, si del padre o de la madre quieres que tenga cierta predisposición, y bueno, a mí me parece un poco descabellado, pero hay muchos estudios que están en esa parte de la genética, ¿no? Y entonces ella decía esto: yo puedo clonarme, pero aunque genéticamente pudiera salir una persona igual a mí, no soy yo. Yo puedo tal vez clonar el cuerpo, pero no al ser humano, no el alma. No sabemos si va a tener los mismos sentimientos, si va a tener la misma forma de pensar. Inclusive no puedes clonar el alma del ser humano, y eso es lo que nos hace entender que somos únicos. Que tu genética, nosotros compartimos genética con nuestras familias, nuestros hermanos, a veces somos tan parecidos genéticamente, inclusive en complexión, tal vez físicamente. Yo el otro día, mi hermana, la más chica, subió una foto de mi mamá, joven, y es ella, idéntica es ella, su perfil, y entonces un amigo le decía: si te pintas el pelo como lo trae ahorita tu mamá, eres Guillermina, ¿no? Y yo logro ver que en genética es muy parecida a mi mamá. Yo no, yo soy más parecida a mi papá en algunas cosas, en algunos rasgos. Inclusive la genética o el ADN a veces dicen que lo puedes arrastrar hasta en cuestión un poco de temperamentos, pero no al 100%. Arrastramos carga genética de nuestro linaje anterior, se diría. E inclusive si nos vamos un poco en la cuestión bíblica, pues la Biblia dice que arrastramos a veces 7 generaciones, ¿no? Habla un poco la Biblia en cuestión de pecado, pero creo que en esta cuestión nosotros tenemos que estar bien conscientes que esa carga genética la podemos reeducar, tanto con la predisposición no, pero la mente sí. Y lo que dice María Alonso aquí es que el cerebro celular o las células se alimentan de las emociones. Quiere decir que si tú cambias tu forma de pensar y cambias tus emociones, tu carga genética puede cambiar. E inclusive en estudios se dice que el sistema inmune se alimenta más de emociones. Tú puedes tomar vitamina, tomar el sol, hacer ejercicio, pero si tu mentalidad y tus emociones son negativas, tu sistema inmune baja. Inclusive a mí me han tocado personas que han estado en cuadros depresivos y han tenido enfermedades difíciles y crónicas, infecciones también, que no vienen de genética, pero que tiene que ver con que se debilita su sistema inmune. Lo que nos dice entonces aquí María Alonso Puig es precisamente eso, que tenemos que estar muy conscientes que nuestra carga genética sí hay una cierta predisposición, pero que a través de la nutrición, la forma de pensar, dice, ahora es mucho más fácil entender por qué cuando queremos parar uno de estos patrones automáticos de respuesta, notamos tanta resistencia. Por eso es lo que tenemos que desarrollar mucha paciencia con nosotros mismos y con los demás, a los procesos de cambio que se refiere, porque tenemos cierta información genética con la que tenemos que trabajar. Hay cierta predisposición que tenemos que reeducar. A veces creo que yo estoy consciente, inclusive ahora que estuve en la certificación, hablábamos de las personas que tienen adicciones. Y yo creo que genéticamente lo veíamos con una maestra que era psiquiatra, el 50% de nuestra genética sí nos define o sí nos predispone, el 50%, inclusive yo no le daría el 50, le daría poquito menos. Yo traigo predisposición genética un 50%, se podría decir, que es lo que vengo arrastrando de mi familia. Pero el otro 50% se forma, o nuestra personalidad se forma de un 50% de genética, por decirlo así, y el otro 50% lo aporta el entorno donde crecimos y el estilo de vida. Entonces, a veces yo creo que pesa más el entorno y el estilo de vida donde crecimos que la carga genética. Tal vez el entorno y el estilo de vida detonen
o alimenten nuestra carga genética y de ahí tenemos una personalidad o cierta predisposición a comportamientos que traemos de generaciones anteriores. Yo considero que es mucho más el estilo de vida que la carga genética, aunque en muchas circunstancias pues la genética se activa con lo que vivimos en el entorno, entonces es un eslabón que se entrelaza. Aquí, como lo digo, creo que nosotros podemos hacernos conscientes tanto del estilo de vida como de la carga genética y corregirlo, porque aquí es lo que nos dice, hay que tenernos paciencia, pero hay que identificar de qué línea de vida venimos para poder trabajar con ello. Así es que, bueno, es un poco lo que nos dice Mario Alonso Puig y hoy, como yo decía, es un tema, creo que esto tiene que ver más con el tema médico. Los siguientes temas hablan ya un poco en la cuestión emocional. Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que dice este libro, porque en los primeros capítulos nos habla como de este software y luego nos empieza a hablar como esta parte en donde nosotros tenemos que estar bien conscientes cuáles son las funciones físicas. Hay una parte del cerebro que está encargada de la racionalización, del conocimiento, de los procesos mentales, pero hay otra parte del cerebro que es un poco más trascendental, que se encarga de la imaginación, de los talentos, de la trascendencia, de algunos otros procesos mentales, más no tiene que ver con la racionalización. Y que a partir de que nosotros logramos entender que hay que trabajar con las dos áreas, el cuerpo y la mente, porque como lo digo, es un eslabón que tenemos que reprogramar en algunos puntos. Nosotros, como él dice, tienes que identificar tu software, toda la información que está ahí, todo lo que traes desde la infancia y por consecuencia, después de conocerte y saber qué es la información que tengo, empezar a aprender cómo funcionan estos dos eslabones. Hoy que hablaba con una persona le decía, nosotros estamos hechos de procesos o de claves, por decirlo de alguna forma, como las computadoras, control P, control Z, control X, y son como comandos que tenemos mentales de reacciones que tenemos todo el tiempo y todas nuestras formas de pensar. Lo que tenemos que hacer es identificarlos y empezar a reprogramarlos. Si te funcionan en la vida y te hacen bien, adelante. Pero si son procesos mentales e inclusive condiciones en donde nuestro cuerpo nos está dominando, es lo que tienes que corregir. Yo considero que si tú empiezas a identificar de qué línea de familia vienes, qué es lo que vienes arrastrando de la familia, hablaba con una persona en la semana pasada y yo le decía, es que esta conducta que tú tienes es aprendida, y él me decía que no, yo así soy, y yo no, para que tú te comportes así, todo es aprendido, identifica dónde lo aprendiste, o sea, a ver quién de tus familias se comporta así, entre tus padres, y entonces él me decía, mi papá era así con mi mamá, yo soy así con mis hermanos, yo soy así con mi pareja y soy así con mis hijos. Entonces, sí hay una línea que tenemos que identificar el patrón de conducta aprendido y a lo mejor arrastrado de linaje y genética y cortarlo. Mientras no lo tengamos identificado, entonces nos domina el cuerpo o nos domina la mente. Voy al alcoholismo. Yo tengo muchos que de repente me decían en consulta y en algún tiempo yo lo dije. Es que si es genética, por eso soy borracho. Porque mira, Rebeca, mi papá es borracho, vengo de una familia de borrachos, mis abuelos son borrachos, todos mis tíos son borrachos, todos mis abuelos y todas las generaciones que vienen de mi familia, la carga genética es que somos borrachos. Entonces, no puedes luchar contra la genética. Voy a ser un borracho toda la vida y mis hijos que vienen van a ser borrachos porque lo traemos en la genética. Es genética y ya no se puede hacer nada, se arrastra. Inclusive en algunos, como yo creo que en los que van a algunas oraciones de liberación, no dicen esta parte de renuncia o de cortar generaciones tras generaciones. Y yo le decía, espérate. Si tienes una carga genética familiar de adicciones o predisposición al alcohol, pero tú no bebías a los 8 o 9 años.
No se activó tu carga genética desde chiquito, no te dieron cerveza en vez de leche materna. No me puedes decir que naciste con esta predisposición genética. Tu estilo de vida lo activó, lo que significa es que creciste entre borrachos, aprendiste a convivir con borrachos, te adaptaste al alcohol desde la infancia y posteriormente, al empezar a beber, puede que hayas activado tu carga genética. Eso no está en discusión. Lo que creo que sí tienes que hacerte consciente es que no eres borracho por carga genética. Eres borracho por el otro 50%, el entorno donde creciste, el entorno donde lo aprendiste, el entorno donde te adaptaste a ese estilo de vida que lo viste natural. Pero que tú me digas, nací borracho, creceré borracho y moriré borracho y mis hijos serán borrachos, no es real, porque ¿cómo te explicas que hay hijos de padres alcohólicos que no beben? Y que entonces tú me digas, la carga genética los predispone. Pues no es real. Yo puedo traer una carga genética depresiva de mi familia. Y puedes decir, yo tengo gente que llega y me dice, no, Rebe, es que yo desde chica me recuerdo depresiva, me recuerdo triste. No, nadie nacemos así, entiéndelo. Lo aprendiste del entorno. Ese otro 50% que alimenta la genética es aprendido del exterior. No existen bebés depresivos, no existen niños depresivos. El entorno, el trato que les dimos, inclusive hay algunas teorías que hablan, inclusive hasta del vientre materno. Puede ser que desde el tipo de embarazo que tuvo tu padre o que tú tuviste, hay una predisposición emocional y genética con tus hijos. Pero no lo elegiste tú y no te puede definir. Te define el entorno, te definen las vivencias, te define las circunstancias de vida que en algún punto pueden activar mi carga genética. Otro ejemplo, entonces yo vengo de una familia que tenemos carga genética con predisposición a la diabetes y entonces yo estoy predispuesta a la diabetes, pero no naciste con la diabetes. Tu estilo de vida activó la diabetes porque no comes bien, no haces ejercicio, comes dulces, tienes predisposición a este estilo de vida que viene desde tu familia. Si tú vienes de una carga genética con predisposición a la diabetes y naciste en una familia donde se come sano, donde hacen ejercicio, donde chicos te enseñaron a alimentarte de forma sana, nunca se va a activar la diabetes en ti. Nunca la carga genética es más fuerte que el estilo de vida. Y hay que entender que nuestro estilo de vida sí alimenta la predisposición que podemos tener a través de la genética. Si tú vienes de familias depresivas, si tú vienes de familias adictas, si vienes de familias que tienen hasta cierto punto, porque también se traslada en la carga genética los trastornos mentales, puede haber una predisposición, pero creo que lo que más necesitamos analizar y hacernos conscientes es de la información que recibimos, como dice María Alonso en los primeros capítulos, y de cómo la empezamos a ejecutar en la vida, porque esa información sí puede activar mi carga genética. Y en este capítulo lo que dice María Alonso, de hecho no leí la frase que ponen siempre en cada capítulo, dice, capítulo 3, el cerebro celular. El amor no es amor si se altera cuando hay una alteración. Entonces, creo que es de William Shakespeare. La voy a repetir. El amor no es amor si se altera cuando hay una alteración. Porque yo entiendo por esta frase que nosotros en esencia somos puros, estamos bien. Si lo puedes trasladar a esa frase, somos todo amor. Pero cuando es alterado, dejamos de ser. Y esa alteración no solo es la predisposición genética, porque eso creo que para muchos es una gran justificación. Yo vengo de una familia así, estoy predispuesto a ser así y así me voy a morir. Aprende. Porque entonces lo voy a decir de otra forma. Yo vengo de un padre no amoroso, como no recibí amor, no soy amoroso con los demás, así soy y así me voy a morir. Eso no viene en la genética, eso lo aprendiste. Porque como tú no recibiste amor y no te enseñaron a ser amoroso, no lo traes, pero no viene en la genética. Pero vuelvo al punto, si tú hubieras nacido en un entorno donde tu padre hubiera sido amoroso, donde te hubieran tratado con cariño, pues es el estilo de vida en el que tú creciste, que como consecuencia con los que convives a tu alrededor
vas a trasladar lo que aprendiste, vas a trasladar esa carga, si tú quieres decir, o esa herencia. Entonces, creo que aquí no entra el punto en el que decimos así soy, porque entonces aprende. Si nos está diciendo María Alonso que podemos modificar la genética a través de los pensamientos y las emociones, que no puedas modificar tus pensamientos, que no puedas modificar tus actos, que te dejes de justificar porque de esa familia vengo, así somos, ese es mi pinche genio, así pienso, así soy, así me voy a morir. Se puede modificar, y se puede modificar, como dice él, si las células se alimentan del flujo sanguíneo, y el flujo sanguíneo se alimenta de las reacciones emocionales y mentales, cambia tus emociones, cambia tus pensamientos, para que entonces, voy al punto, creo que desde ahí se ve las reacciones del sistema inmune que tenemos, que es algo que, bueno, ya para los que quieran investigar más, como lo digo, no al 100% tengo este tema, pero sí lo poco que he leído e investigado me hace ver que, creo que la carga genética es importante conocerla. Yo vengo de una familia así, yo sé que tengo esta predisposición para poder contrarrestarla o atacarla, como se quiera decir. Voy a leer los comentarios a los que se han conectado el día de hoy. Y como les dije, bueno, lo dije en un inicio, hoy es el Día Internacional del Libro y yo les recomiendo leer. Es una maravilla. María Elena Ospina, me encanta el libro El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank, la novela El perfume de Patrick Süskind. A ver si lo dije bien, ¿eh? El hombre en búsqueda del sentido sí lo he leído y se me hace una joya ese libro. De verdad yo lo recomiendo. Es uno de los que a lo mejor no vamos, terminando este libro, no vamos a leer libros completos, sino voy a hacer lo que hago generalmente yo en las noches. 3 libros diferentes capítulos que se vayan entrelazando. La verdad es que a veces te dan buenas respuestas. Y si ustedes sugieren algún libro, pues adelante, que podamos estudiar aquí. Mi querida Chío Ramírez, un abrazote, mi querida Chío. Anabel Ortiz, Jacqueline Osorio, Luz Mariela, es el Milo, una bebida chocolatada que se toma con leche. He hecho varios intentos en dejarla y la verdad me hace falta. Pues yo creo que, como dicen muchos, es como tipo, digo, el refresco. Hay que reeducar el cuerpo, porque la verdad es que a veces el cuerpo sí nos gana y nos gana bien cañón, créanme. Alberto, hola, no ando en carretera, estoy en la plática con mi esposa. ¡Wow! Gracias a tu experiencia estamos juntos nuevamente. ¡Ay, qué lindo! Y te recuerdo, la mayoría votamos porque hables con groserías, no sabes qué, porque sabes decirlas. Oye, Alberto, muchas gracias por lo que escribes. Me da muchísimo gusto, ahorita que estás ahí con tu esposa, que agradezco muchos que me han escrito en esta semana, no voy a decir nombres, pero hubo una persona que me escribió sobre el tema de descansar y el sueño y me dijo, ahora entiendo por qué he tenido tantos procesos emocionales difíciles, porque no duermo, Rebeca. Y agradezco los testimonios que nos dejan y lo que comparten. Yo, la verdad, Alberto, es que más que decir que yo soy una chingona, le doy mucho gracias a Dios, porque creo que a partir de los cambios que ustedes hacen, la recompensa la vivimos cada quien, ¿no? Y en esta cuestión, felicidades, persevera. Muchas veces logramos ciertos objetivos y flaqueamos, huevoneamos o nos hacemos güeyes, ¿verdad? Y yo te diría que si hoy que hablaba con una persona, si tanto valoras o tanto consciente, hace un momento me llegó a mí esta reflexión de algo que estaba leyendo, porque algunos, lo escribí yo, estoy tratando de hacer una imagen, pero no he tenido el tiempo, pero dice así, lo anoté en mi celular. Algunos errores, sus consecuencias son irreversibles. Solo queda aprender a vivir con ello y continuar. Puedes aplicar el todo pasa por algo, pero la consecuencia siempre estará ahí. Y te tendrás que hacer consciente de la consecuencia, porque a lo mejor el error sí lo cometiste tú. Olvídate de las circunstancias y olvídate del Dios. Si Dios lo permite, Dios quiso. A lo mejor Dios lo permite, pero el error fue tuyo y vivirás con la consecuencia. Y si quieres, y si te hiciste consciente y la vida y Dios
y tu cambio te permitió recuperar lo perdido, eres un privilegiado. De verdad, eres un privilegiado. Adriana Rodríguez, gracias. ¿Qué página es del libro de Reinventarse? ¿Me puedes decir el número de la página? Hoy es el capítulo 13, página 113, el cerebro celular, que es en el que estamos ahorita. Ya nos quedan poquitos. Araceli Rentas Flores, ya llegué tarde. ¿Cómo hacer para salir de la tristeza y la ansiedad? Es algo que creo que estoy acostumbrada. Ay, mi querida Araceli, creo que uno es identificar los procesos mentales. La tristeza es mental, la ansiedad es física. Como lo dije ahorita, hay una predisposición física. Y tener que trabajar con esas dos partes. Yo sí te recomendaría tomar tal vez algunas sesiones y un acompañamiento para que puedas identificar. Por lo menos yo hoy y últimamente traigo esta palabra en la cabeza y con muchas sesiones que me han tocado. Tu mente te miente, no le hagas caso a tu mente, porque tu mente te va a decir la información que tiene. Hay todo un mundo afuera. La ansiedad me puede decir que me voy a morir ahorita. Y puedo generar a través de eso, porque entonces estoy sudando, tengo calor, a lo mejor ahorita empiezo a hiperventilar y me puede dar un infarto. ¿Y qué pasaría si me empieza a dar un infarto frente a todos ustedes y vivo sola? ¿Y quién me vendría a ver? Y entonces mi mente puede empezar a maquinar. Y como dice el libro, consecuencia de los pensamientos, el flujo sanguíneo genera una reacción física. Que si traes una cierta predisposición, ya te chingaste. Y lo que tengo que hacer es primero hacerme consciente de los pensamientos y hacerme consciente de la cuestión física y aprender a cortarlos. Aprender a educar mi mente, aprender a educar a mi cuerpo y aprender a estar consciente, porque son reacciones automáticas, inconscientes, que cuando estamos conscientes ya llevamos 10, 15 minutos sufriendo mental y físicamente, si no es que hasta más. Hay gente que se da el lujo de sufrir todo un día. Entonces, mi querida Araceli, yo sí te diría eso. Tú dices algo muy importante en tu mensaje. Es algo que creo que estoy acostumbrada, y no creo, estás acostumbrada. Tenemos patrones de conducta. La ansiedad, la depresión, la neurosis, las adicciones, son patrones de conducta que tenemos, físicos, mentales y emocionales, y hay que aprender a cortarlos. Para eso sí te recomiendo tener un acompañamiento. Mi querida Margarita, un abrazo, te contesto más tarde, si no mañana temprano. Elizabeth Paillacho, Elizabeth, gracias a ti. Tengo depresión y te escucho y me ayudas. Agradezco a Dios por gracias. Saludos desde Quito, Ecuador. Mi querida Elizabeth, te mando un abrazote. Fíjense que muchos de nuestros procesos mentales, como lo dije, hay que identificarlos. Podemos tener predisposición genética. Y más que predisposición genética, creo que tiene que ver más con nuestro estilo de vida, donde lo aprendimos. Inclusive no todo puede ser en el hogar. Lo aprendimos por circunstancias de vida, lo adaptamos en nuestra mente. Yo, como se los digo, se los firmo. Toda mente puede ser reprogramada. Y yo lo he dicho muchas veces, si ustedes hubieran conocido a la Rebeca de hace 20 años, era la persona más depresiva, más conmiserada, más victimizada que te puedas imaginar. O sea, realmente ni yo me caería bien, ni me gustaría estar conmigo. Tenía una sensación de devaluación, de baja estima, de poca valía. El proceso que a mí me ha tocado entender es que obviamente entiendo de qué tipo de familia vengo, ¿no? Con diferentes formas de mentalidad, tanto la de mi mamá como la de mi papá, y pueden que hayan sido cierta influencia, pero mucho tuvo que ver las vivencias,
el entorno, el estilo de vida que yo adquirí. Entonces, yo te recomendaría, porque creo que el identificar o el vivir en un proceso depresivo es bien cansado, de verdad. A veces es bien cansado estar triste. O sea, yo después me hice consciente y dije, no manches, como cuántas energías, fíjate cuánta predisposición física, como dice Mario Alonso Puig, cuánto alimentas las células del cuerpo. Inclusive, como yo siempre lo he dicho, yo era muy de tendencia a enfermarme, a somatizar mis tristezas, a tener estados depresivos de mucha oscuridad, mucha. O sea, yo de verdad era de las personas que me podía encerrar en un cuarto y estar encerrada sin bañarme a veces 2 días. Y tirada en el cuarto, y eran fines de semana y yo no quería salir, y como les dije, yo no sabía sociabilizar, no sabía salir con la gente, no tenía buenas relaciones, era como una necesidad de caerle bien y que me quisieran, y a veces no me iba tan bien como yo esperaba, y yo hoy recuerdo y digo, no manches, o sea, ¿cómo alguien puede durar 2 días encerrada en un cuarto sin bañarte, a veces hasta comer de más o periodos de no comer, y tener todo este tiempo estando pensando y pensando y pensando y pensando en puras cosas negativas? Y lo que yo después me di cuenta es que esos patrones de conducta después se convierten en estilo de vida, porque después tal vez habría circunstancias para ser feliz, pero mi mente no lograba verlas. Mi estilo de vida y mi predisposición, tanto física y mental, no lograban. Mi cerebro, inclusive yo digo, no lograba segregar felicidad. No había estímulos, aunque sí los existían en el exterior, en mi mente no existían, no los podía ver, porque siempre agarré una habilidad de ver las cosas negativas, de siempre hacerme menos, de hasta cierto punto era una persona que vivía mucho a través de la envidia. A ese le va bien, a mí no, ese es feliz, yo no, esa sí la quieren, a mí no. Entonces, como siempre le he dicho, aprendí a que yo veía con ese cristal y me costó mucho cambiarme, limpiar este panorama de la vida y cambiarlo. Si tú, en algún punto, mi querida Eli, estás identificando que tienes depresión, observa tus pensamientos, busca ayuda, aprende a escuchar esta depresión y aprende a cuestionarla para ver si es real o son inventos de mi mente. De verdad, hoy quédense con esa frase, mi mente me miente, y yo entendí que mi mente es capaz de mentirme tanto que me hacía sentir la peor persona del mundo, y es capaz de mentirme tanto que yo sabía que los demás no me querían, yo sabía que los demás me criticaban, yo sabía que me utilizaban, y de verdad lo que más te puedo recomendar, mi querida Eli, es que tengas esta conciencia, si la tristeza que vives es real, y en dado caso que sea real, entonces empezar a aplicar lo que dice el programa. Necesitas acción de tu parte para moverte de donde estás. A veces ni siquiera es real. Mi mente imaginaba un panorama todo tétrico, y cuando empecé a tener acompañamiento, terapia, salir, reprogramar, ver la vida diferente, educar mi mente loca, vi que no era tan malo como yo me lo contaba. Pero la emoción, la depresión y la mente no te dejan verlo. Entonces, fórzate poquito a pensar en positivo, fórzate poquito, aunque no quieras, a salir, a convivir. Es un proceso, pero es mejor llevarlo acompañado. Que tengas una terapia, que estés ahorita en un grupo, que practiques cosas, que escuches, que leas, que conozcas más estos procesos. Pero Eli no está sola, y bienvenida. Alberto, ay, gracias Alberto, no, al contrario, a mí qué gusto saber de ti, había etapas en que no sabíamos. Araceli Rentas, saludos. Katia, mi querida Katia Padilla, mi papá es alcohólico y justo hoy en la tarde estábamos hablando de una botella de tequila que está rifando una prima y se me hizo agua la boca. Hasta ahora no he tenido problemas con el alcohol, así que espero seguir ganándole la predisposición genética. Mi querida Katy, creo que eres un buen ejemplo para que se entienda bien.
No tiene de malo que se me haga agua de la boca y se me antoje, porque inclusive yo puedo aprender a tomar y puedo tener el control. No significa que aunque venga de un padre alcohólico, yo no pueda desarrollar ese autocontrol con el alcohol o que estoy predispuesta a beber y perderme, porque entonces creo que ahí entra esta parte de la individualidad. Yo sé que vengo de un papá alcohólico, yo sé que tengo una tendencia a, pero también sé que yo lo puedo controlar y que tengo el control. Y como sé cuáles han sido las consecuencias, necesito estar un poquito más consciente para no cruzar esa línea. Pero no se trata de evitarlo, no se trata tampoco para que tu mamá llegue un día y te diga, o sea, tú no puedes beber porque tu papá es borracho. No, sino que estoy tan consciente que lo puedo beber y lo aprenderé a beber degustándolo, porque algo que dice también la literatura de AA es que dice, hay una gran diferencia entre alcohólico, bebedor social, bebedor problema y borracho, pero no estamos peleados con el alcohol no es el problema es la persona. En este caso, el problema no es el alcohol, el problema es tu papá, que no sabe controlar el alcohol, pero tú no, y no tienes también por qué arrastrar esas condiciones. Espero haya quedado más clarito. Angie Murillo, el libro con el que empecé mi crecimiento personal fue La princesa que creía en los cuentos de hadas. Ya lo leí yo también. Tiene cosas buenas, no es de mis top, pero sí es bueno. Petra Benito, yo soy muy gritona y me dicen que ofendo mucho, no tengo esa intención. Mi querida Petra, el programa dice que admito, detecto y corrijo. A mí no me sirve de nada saber qué grito, no me sirve de nada saber qué ofendo, si no corrijo. Voy a lo mismo que le puedo decir a Eli. No me sirve de nada saber que soy depresiva, no me sirve de nada detectar qué detona mi tristeza o mi depresión, si no la corrijo. Porque entonces yo tengo que detectar eso. El programa dice que nosotros tenemos que hacer este cambio. Hay una parte en el capítulo 6 del libro azul, que creo que no lo tengo aquí a la mano. Pero entonces dice que después nosotros de haber hecho un inventario, de conocernos, de saber quiénes somos, de estar en un proceso terapéutico, hay una palabra clave que te va a llevar a la recuperación y se llama acción, moverte, cambiar, pelearte contigo mismo, hacerte consciente. No sirve de nada recibir información si no lo llevas a cabo, si no te accionas. O sea, creo que en esta parte yo sí diría, yo detecto que soy gritona, sé que soy ofensiva, pero ¿cómo lo voy a corregir? Ya hiciste los primeros pasos que dice el programa, Admito que tengo un problema, estoy consciente que tengo un problema y que ese problema me afecta a mí y afecta a los que están en mi entorno. Pero admitir el problema y saber qué daño no significa que ya lo corregiste. Entonces, ahí si yo te dijera, tienes ese plus, no tengo la intención, pero entonces hazte consciente, porque no creo que no estemos o que no lleguemos a ese grado de conciencia de saber, o por lo menos yo en este proceso que he llevado de autoconocerme, yo sí sé que soy una persona, yo como lo he dicho muchas veces, nunca me he peleado a golpes, y nunca he sido una persona agresiva o violenta físicamente. Pero sí estoy bien consciente que soy una persona muy hiriente y muy sarcástica. Muy. De hecho, yo no me podré pelear, ni siquiera he gritado nunca, de verdad nunca. Pocas veces. Pero no recuerdo, ni siquiera con parejas. Nunca he tenido peleas y discusiones de gritos, han sido contadas y ni siquiera de gritos, he levantado la voz, pero no soy una persona en ese caso que se deja llevar por esa cuestión de hablar y ofender, no. Pero estoy bien consciente que sí soy hasta cierto punto sarcástica y maquiavélica. En algunos momentos soy cruel y soy de esas personas que cuando hablo soy muy hiriente, como tú dices. Eso lo entendí. Y tanto me hice consciente de eso que aprendí a detectarlo, tanto emocional como físicamente, como te digo. Yo sabía que cuando me empezaban a decir cosas y que me empezaba a hervir la sangre, que a lo mejor lo detectaba yo, como lo digo, en la hiperventilación, llegaba a mi conciencia y decía, o te callas o te alejas,
o vas a decir algo de lo que te vas a arrepentir después, o de lo que te tendrás que disculpar después. Entonces, Rebeca, cállate. Y entonces mi lucha ya no era con el otro para ofenderlo o defenderme. Mi lucha era con mi ego para quedarme callada, ¿eh? Mi lucha era con mi mente que me decía, no te calles, güey, chingatelo, acuérdate, este es su punto débil, dale. Pero esas son luchas que vas a aprender a tener en microsegundos. Porque no es así como, espérame tantito, deja dialogar con mi mente. No, vas a ir adquiriendo como esta habilidad. Porque lo que yo aprendí entonces fue identificar mi ego, que se quería defender. El tamaño de mis egos, soberbia, hipersensibilidad, que tenía el impulso y el gran deseo de atacar, y cuando lo hacía y me salía, no hombre, me inflaba como pavo real, porque yo era de esas personas, y soy, no digo que se me ha quitado, pero lo he aprendido, lo he corregido, lo he aprendido a contener. Y he aprendido que prefiero quedarme callada y evitar discusiones a causar yo un daño en los demás. Prefiero pelearme conmigo y mi ego que dañar al otro. Y que en algún punto he aprendido esta parte de, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar contigo, después hablamos. O sea, es que me voy a retirar. O inclusive mi dentista que tanto quiero, que siempre lo nombro y cuando me dice, que cuando esta vez que me enojé con él, le dije, te voy a colgar. O sea, te voy a colgar porque no es un buen momento para mí. Pero mi pelea ya no es con los otros, es conmigo mismo. Y es ese punto de decir, cálmate, Rebeca. Estás enojada, tu ego está herido, te sentiste no valorada, te sentiste poco vista, te sentiste esto. Y necesitas aprender, mi querida Petra, a corregir esa parte. Yo ya sé que soy gritona, yo ya sé que soy hiriente. ¿Cómo lo vas a corregir? Aprende a quedarte callada, dice la Biblia. El hombre puede dominar todo menos su pinche, bueno, no dice pinche la Biblia, ¿verdad? Pero el hombre puede dominar todo menos su lengua. Cuando aprendas a dominar tu lengua, dominaste todo. Y cuando aprendas a relacionar tu lengua con tu intelecto, no me acuerdo si era Napoleón o no me acuerdo quién decía eso. La mayor batalla y la mayor conquista del hombre no es contra las naciones, es contra sí mismo. La pelea no es contra el otro, es conmigo. Entonces, mi querida Ana, si tú lo detectas que lo aprendiste de tu mamá, pues yo diría, tú no eres tu mamá. Explícale a tu mente que tú eres tú y que tú sí lo puedes hacer, porque eso creo que es una justificación. Y tenemos que pelearnos con esas programaciones de la mente. Yo entendí, yo no soy mi mamá y no te tienes por qué quejar de todo. Yo no soy mi mamá y no tienes por qué conmiserarte de nada. Yo no soy mi papá y no tienes por qué mentarle en la madre a todo el mundo. Yo no soy mi papá y puedo desarrollar la tolerancia. Yo no soy mi papá y puedo aprender a escuchar a los demás. Porque sí identifiqué lo que adquirí de cada uno. Y lo digo, amo y adoro a mis papás, pero no soy ellos. Acepto cómo son, los defectos que tienen, los respeto, no los quiero cambiar, pero yo no voy a arrastrar. Yo elijo cortar esa línea sanguínea o cortar esas cadenas, como tú le quieras llamar. Pero sí creo que seguimos con el plano que dice el programa. Admítelo, detéctalo, pero corríjalo. Porque lo más difícil va a ser corregir, no en los otros. Puta, esas son las verdaderas peleas que nos aventamos con nosotros mismos. El aprender a callarte, el perder en tu mente una batalla, el tener tolerancia, el ceder, el dejar de envidiar, el trabajar nuestro ego. Esas son nuestras verdaderas batallas, no con los demás. Los demás ni nos pelan a veces. Juan Mesa, saludos, buenas noches. Guille García, no he leído muchos libros, tiene poco que leí Entre el cielo y la tierra, está muy bueno, saludos y bendiciones. No lo conozco, Guille, pero si nos pasas el autor, pues igual para checarlo. Y Micaela Porra, saludos, abrazo, gracias por lo que me dicen. No crean, soy defectuosa igual que todos los demás que estamos aquí. La verdad es que creo que los siguientes capítulos a mí me parecen una joya del libro. Sobre todo el siguiente capítulo vamos a hablar del perdón. Y ese sí es un gran tema. Aparte, como lo explica aquí Mario Alonso, se me hace muy sencillito y muy digerible, pero habla sobre el aprender a perdonarnos.
Eso lo haremos la siguiente semana, bueno, en 15 días. Próxima semana es día festivo, es puente. Y entonces retomaremos las sesiones